El algoritmo de clasificación de intercambio, o de la burbuja, se basa en el principio de comparar pares de elementos adyacentes, e intercambiarlos entre sí, hasta que estén todos ordenados. Acá tengo un ejemplo de un vector. Nótese que el vector es este. Y tengo 5 elementos de vector. Bueno, el método burbuja consiste en hacer comparaciones de dos. Primeramente va a comparar estos dos, luego va a comparar estos dos, siguiente estos dos y así sucesivamente. En la primera pasada vamos a hacer una comparación, dos comparaciones, tres comparaciones y cuatro. En la segunda pasada vamos a hacer una comparación, dos comparaciones, tres comparaciones. Ya se van a dar cuenta por qué va disminuyendo de uno. Empecemos. La condición para que haya intercambio es esta, que el vector k sea mayor que el vector k más 1. Es decir, que si acá el vector de la posición 1 sea mayor que el vector de la posición 1 más 1 sería 2. Entonces empecemos. Decimos 7 es mayor que 1, sí. Almacenamos un temporal, corremos y regresamos. Siguiente comparación. 7 mayor que 5, sí. Entonces hay intercambio. Siguiente. 7 mayor que 3, sí, cumple la condición, entonces hay intercambio. 7 mayor que 2, cumple la condición, entonces va a haber intercambio. Bueno, vamos con la segunda pasada. 1 mayor que 5, no cumple la condición, no va a haber intercambio. 5 mayor que 3, cumple la condición, entonces habrá intercambio. 5 mayor que 2 cumple la condición, va a haber intercambio. Y si nos damos cuenta sería en vano comparar estos dos porque ya se van ordenando. Más o menos lo que hace el método burbuja es llevar el primer mayor al final, luego el segundo mayor al final y así sucesivamente. Es decir que como fue el primer mayor, ya no es necesario compararlo con el segundo mayor. Se supone que este va a seguir siendo el primer mayor. Tercera pasada. 1 mayor que 3, no es así. 3 mayor que 2 cumple la condición, hay intercambio. Y vamos con la cuarta pasada. 1 mayor que 3, 1 mayor que 2, no cumple la condición y no habrá intercambio. Nótese también que como hay 5 elementos, nuestro método, el método burbuja, ha hecho 4 comparaciones. Si tenemos un vector con 10 elementos, hará 9 comparaciones. Hola, ante todo muy buenas. En esta ocasión vamos a resolver un problema tanto como PCI y NetBeans. En este caso el problema nos dice, de un arreglo de n números, ordenarlos y mostrar de menor a mayor, luego mostrar la cantidad de números primos. En este caso vamos a resolver el problema con el método de la burbuja. Vamos a abrir el programa PCI. Antes de resolver el problema, tenemos que leer cuidadosamente y analizar lo que nos quiere dar el problema en este caso. Vamos a colocar la palabra definir y vamos a colocar las variables que se van a utilizar más adelante. En este caso ponemos dimensión, colocamos la b que es de vector y n, en este caso de los n números. Entonces vamos a colocar acá definir n. Más abajo ponemos la palabra escribir y vamos a colocar digite
el número de elementos del vector. En este caso se va a almacenar en una variable que va a ser n, que ya lo acabamos de escribir. Antes de resolver este problema, vamos a resolverlo con el para i igual a 1 hasta n con paso 1. Con paso 1. En este caso tenemos otra variable que es i. Y lo colocamos acá en definir. Abajo, donde nos hemos quedado en hacer, escribir, y colocamos, en este caso, digite el vector en su posición, coma i. Lo vamos a almacenar en vector i. Ahora voy a explicar el por qué. Al momento que un ejemplo que nosotros pongamos de un arreglo de n números, ese n va a ser reemplazado por un 4. Nosotros en esta palabra que se digite el número de elementos del vector, colocamos 4. Ese i que es igual a 1 hasta n, ese n va a ser reemplazado por el número 4 con paso 1. ¿Y qué va a suceder? Que el enunciado que dice digite el vector en su posición, ese i se va a convertir en 1. Luego va a decir digite el vector en su posición 2, digite el vector en su posición 3, digite el vector en su posición 4. Y al costado vamos a escribir los números que vamos a introducir con la cantidad de número de elementos que hemos colocado al inicio. En este caso, para resolver el problema, de nuevo con el para i igual 1 hasta n con paso 1. En esta ocasión, un para dentro y colocamos una variable j1 hasta n con paso 1. Tenemos otra variable que es j. Ponemos un si entonces. Si el vector i es mayor que el vector j, ¿qué va a suceder en este caso? Colocamos escribir y vamos a decir cambiando el vector, el vector i por, vector j. En este caso nos vamos a ayudar de un auxiliar que va a ser una t como variable, t. En definir t, ¿a qué va a ser igual? A vector i, donde el vector i va a ser igual al vector j, donde el vector j va a ser igual a t. Borramos esta parte que no va a ser de tanta utilidad. Perdone. Borramos esta parte. Y aquí vamos a colocar un para. En este caso vamos a utilizar otra variable. Para k igual 1 hasta n con paso 1. En la palabra definir colocamos la otra variable que es k. Escribir. Después del siglo y el vector queda en posición, k igual que el vector k. Luego vamos a explicar el porqué de ese procedimiento. Ahora con el para k igual 1 hasta n con paso 1 hacer escribir finalmente el vector
el vector queda en posición K, que la variable va a ser igual, al vector K. Ahora vamos a buscar. En este caso, como el para i, o sea que es el primer vector en su posición, que es, en este caso hay que darle un ejemplo como término 1. Si vamos a introducir los números, a ver, en este caso tenemos un 3, un 2, un 4, un 9 y un 7. Un ejemplo. Aunque que nosotros pongamos, a ver, nos dice digite el número de elementos del vector, colocamos 5. Nos va a decir primero, digite el vector en su posición 1, colocamos el número 3. Luego nos va a decir digite el vector en su posición 2, que vamos a colocar el número 2. Digite el vector en su posición 3, vamos a poner el número 4. Digite el vector en su posición 4, vamos a poner el número 9. Digite el vector en su posición 5, vamos a poner el número 7. En este caso, para i igual a 1 hasta n con paso 1, vamos a hacer, entonces, para este j igual a 1 hasta n con paso 1 hacer. Si el vector 1 es mayor que el vector j, entonces va a haber el cambio. En este caso, como hemos puesto cambio de vector i por el vector j. Si 3 es mayor que 2, va a haber el cambio, que en este caso hemos puesto después del siglo, que va a ser 1, el vector queda en posición y van a cambiar las variables, van a cambiar los números. En este caso va a ser el 2 por el 3 y luego va a seguir leyendo el término 2 con el 3. O sea, si el número 2 es mayor que 4, va a existir el cambio y va a ser el número, vamos a colocarlo primero, 4, 9 y 7. Y luego va a leer el segundo término con el tercer término. 3 es mayor que 4, como es falso no va a existir el cambio, se va a mantener y va a seguir con el término 3 y el término 4. 4 es mayor que 9, es falso, como es falso se mantiene, entonces va a leer el término 4 con el término 5. 9 es mayor que 7, correcto, entonces ¿qué va a suceder? Va a suceder el cambiazo, 7 va a ser primero y luego va a ser el 9. Como en este caso hemos colocado finalmente el vector que queda en su posición, va a leerlo todo completamente si está verificado el procedimiento que ha hecho. Por ejemplo, 2, 3, 4, 7 y 9. Cuando todo ya está verificado correctamente, ¿qué nos va a botar? Finalmente el vector queda en posiciones y nos va a dar tales, como vemos aquí en este ejemplo. Para eso, ahora ya hemos acabado de leerlo. ¿Y qué nos pide? Los números primos. En este caso vamos a resolver los números. Vamos a sacar o a escribir para sacar los números primos. Vamos a colocar aquí dimensión con n. En este caso tenemos más variables como la k, la c, nu. Lo vamos a tomar como entero. Dimensión con n. Para i igual 1 hasta n con paso 1, donde k acaba de ser igual a 1. Vamos a poner el mientras. Borramos esto, mientras k sea menor o igual que vector i, entonces ¿qué va a suceder? Ponemos el sí entonces. Si el vector i, en este caso vamos a tomar el residuo que nos tiene que salir 0, mo, que en este caso k va a ser igual a 0, entonces ¿qué va a suceder? Ponemos que con
y aquí va a ser igual a con y más 1. Borramos esta partecita que no va a ser útil, y abajo del 15 colocamos k es igual a k más 1, y en el fin para, en el fin mientras colocamos el si. Entonces si con i es igual a 2, entonces ¿qué va a suceder? Va a ser que primo es igual a primo más 1. Borramos esta parte que no va a ser de tanta utilidad en este caso, y luego de fin para construir el enunciado que va a botar i, coma primo, i primo números primos en el vector, y ahí acabamos el algoritmo. Para poder verificarlo, lo que hemos estado hablando aquí, vamos a colocar los mismos números. Vamos a pasar a comprobarlo. Dice, digite el número de elementos del vector. Colocamos 5, vamos a colocar los números como están: 3 en posición 1, 2 en posición 2, 4 en posición 3, 9 en posición 7 y 7 en posición 5. En este caso, como le hemos estado explicando, cambiando el 3 por el 2, cambiando el 9 por el 7, y finalmente, para verificar que esto está correcto, vuelve a dar otra pasada y nos sale finalmente el vector queda en posición 1 como 2, finalmente el vector queda en posición 2 como igual a 3, y sucesivamente acá finalmente el vector queda en posición 5 como 9. Y nos señala que hay 3 números primos en el vector. En este caso es 2, 3 y 7. Comprobando todo esto, pasamos a resolver en SVIN. Gracias.